dos maneras en general de dar por terminado un conflicto interno. La primera de ellas, ganar la guerra por parte del Estado e imponer las condiciones al derrotado. La segunda, buscar una negociación, un punto intermedio, una negociación y hacer un acuerdo de paz. Y esto es universal. En los últimos 30 años, el 19% de los conflictos internos, que hay muchísimos en el mundo, nosotros a veces pensamos que el nuestro es casi único, pues resulta que hay montones de conflictos en el mundo entero, en América Latina los hubo, en Asia, en África, en Oceanía, hasta en Europa. En la vieja Europa ha habido conflictos internos, los más conocidos, el de España con la ETA, el de Irlanda con el ejército republicano irlandés. Bueno, el 19% de los conflictos de los últimos 30 años han terminado con la derrota de la insurgencia por parte del Estado, y el 81% han terminado por negociaciones. Analicemos cada uno de los dos puntos, de las dos opciones, porque esa es la discusión que hay hoy en el país. ¿Cuál opción tomar? Si la de imponer las condiciones del Estado de la guerrilla o buscar una negociación. Empezamos por la primera: conseguir la victoria del Estado sobre la insurgencia. Eso se empezó de esa manera después del fin de las negociaciones del Tahuán. El Tahuán fue un momento en que se llegó a la posibilidad de un acuerdo que se frustró finalmente, y a partir de ese momento, durante muchos años, desde el año 2001 exactamente, 12 años, se empezó a buscar imponer las condiciones estatales derrotando a la insurgencia. Se avanzó indudablemente en ese camino. La situación hoy de la confrontación entre el Estado y la insurgencia es muy distinta a la que había en la época del Tahuán. La guerrilla disminuyó a menos de su mitad su tamaño, perdió muchas áreas de influencia. El Estado hizo un esfuerzo formidable, pasó de invertir el 3% del Producto Interno Bruto a casi el 7% del Producto Interno Bruto en defensa y seguridad, poniéndonos como el país de América Latina con mayor inversión de su Producto Interno Bruto en defensa y seguridad. Vamos a suponer, hacer una suposición, que aumentando, como se dice, como decía yo, del 7 al 10% del Producto Interno Bruto en defensa y seguridad, aumentemos también a 700.000 hombres el tamaño de la fuerza pública, logremos llegar con suficiente tropa a esas zonas más aisladas y más marginadas y empezar a reducir de nuevo la iniciativa de las FARC. Eso va a tomar por lo menos 10 años más. 10 años al ritmo de víctimas que estamos teniendo en el país. 600 amputados por año, son 6.000 amputados más, duplicar el número de amputados que hay de fuerzas militares, duplicar el número de amputados que hay de civiles. Tenemos unos 200.000 desplazados por año en este momento. 10 años más son 2 millones de desplazados nuevos en el país. Significa además, bueno, un número de muertos adicionales también de población civil, y muchas de las dificultades del conflicto, que donde ya no está el conflicto, porque el conflicto ya llegó a estar aquí en Río Negro, ¿cierto? Llegó a estar en la salida de Bogotá, en la salida de Cali, en todos lados. Pero el conflicto ya se ha vuelto un conflicto de zonas más alejadas del centro del país. Allá es sumamente doloroso ese nivel de conflicto. Es decir, tendríamos que hacer un esfuerzo que por 10 años más vamos a tener un dolor y un costo humano del conflicto muy grande en esas regiones lejanas del país. Esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es intentar una negociación. Intentar una negociación que es lo que se está haciendo hoy con la mesa de La Habana. Esa negociación que ha sido exitosa, repito, en el 81% de la solución de conflictos en el mundo en los últimos 30 años.
requieren estar dispuestos a encontrar puntos intermedios. No puede ser una negociación a cualquier precio. Nadie está dispuesto a una paz a cualquier precio. Tiene que ser una negociación donde se hagan unas concesiones, porque sin concesiones pues no hay acuerdos, unas concesiones razonables. La agenda que está planteada es una agenda, a mí me parece razonable. Una serie de cambios, digamos, limitados en el terreno agrario, agropecuario. Hay la discusión de las zonas de reserva campesina, que nos hemos enterado de lo que está pasando. Si esas zonas de reserva campesina son un número de zonas de reserva campesina razonables, sin que se vuelvan repúblicas independientes, me parece que es algo que se puede negociar. Al fin y al cabo, ya hoy hay títulos colectivos para comunidades indígenas y para comunidades afrocolombianas en cantidades muy apreciables. Solamente en el departamento de Nariño, los afrocolombianos tienen más de 1.100.000 hectáreas de activos baldíos nacionales con títulos de propiedad colectivas para esas comunidades. De manera que el tema de reservas campesinas es un asunto que se puede avanzar en ello y se puede negociar. Si hay aspiraciones de una gran reforma agraria, a eso ya es otra historia. Pero lo que está planteado hasta ahora me parece que es algo razonable. Es razonable también que haya algunas reformas políticas. De todas maneras, hay que hacer un mejoramiento de la democracia colombiana. Eso con o sin proceso de paz hay que hacer. No hay garantía de que este acuerdo llegue a feliz término. No podemos saberlo con certeza. ¿Por qué? Porque las FARC son muy mañosas, porque las FARC sobreestiman sus fuerzas, porque puede haber algunos de las FARC que digan, como desde el 2009 empezamos a recuperar la iniciativa, extrapolemos y en el 2040 vamos a llegar otra vez a tener la fuerza suficiente para llegar al poder. Uno nunca sabe. O porque, como sobreestiman sus fuerzas, van a decir, señores, aquí os nos dan unas cosas exageradas o no negociables. ¿Cómo no van a entender finalmente que la mayoría de los colombianos queremos la paz? Que la mayoría de los colombianos queremos que no sigamos con la historia de un país que entierra muertos, la historia de un país donde los papás entierran a sus hijos por estar metidos en la guerra, en contra del orden natural, y es que los hijos entierran a los papás porque se mueren de viejos. Pero no tenemos garantías. Las próximas días, semanas, meses, tendremos claridad sobre si las FARC han entendido la historia o no han entendido. De los procesos de paz de los años 50, aquí a veces se nos olvida que este conflicto empezó el 9 de abril de 1948. Se nos olvida eso. Y que los abuelos de ustedes y los papás míos fueron parte del conflicto. Liberales o conservadores. Y que eso produjo 300.000 muertos. Bueno, al final de esa paz entre liberales y conservadores que se selló con el llamado plebiscito de 1957, quedaron una serie de grupos alzados en armas. Algunos eran grupos que los llamaban bandoleros. Ustedes son jóvenes, tal vez podemos recordar cómo fue ese conflicto. Ese conflicto fue brutal. Se inventaron una manera de matar gente que llamaban el corte de franela. Un machetazo aquí a la altura de la franela. Y otro más malo, se inventó uno más elaborado, el corte de corbata. Le pegaban el machetazo pero sin arrancarle del todo la cabeza y le sacaban la lengua y se la ponían como corbata. Eso sucedió en torno a 1951, 52, 53, 54, 55. Sus papás lo conocen muy bien porque estaban vivos en esa época. Y era el conflicto entre el gobierno conservador y los liberales que se alzaron en armas. Y llegó a haber presidentes de Colombia que fueron parte de ese conflicto. El doctor Carlos Lleras Restrepo financió la guerrilla liberal del Llano, le mandó plata y después fue presidente de la República. Así ha sido en Colombia. A veces estamos en Colombia, a veces la gente aquí está pensando que estamos en Dinamarca, no, estamos en Cundinamarca.
el abordaje que tiene los medios de comunicación acerca de la política de paz. Lo que nos creo de a pie, digamos, nos venden con todas estas narconovelas, con los reportajes que hacen. ¿Qué tanta credibilidad le da usted, digamos, a lo que nos muestran a nosotros, digamos, los que no estamos inmersos en la política, los que no estamos inmersos, que el único medio que tenemos es la televisión, la prensa escrita, el internet, para darnos cuenta de qué está pasando en realidad? ¿Sí? Yo diría que los medios ni tan ni muy, ni son tan efectivos para generar opinión pública, ni tampoco son neutros en el terreno. Las novelas y todo son para vender, para ganar plata. ¿Dicen la verdad o no? No, te van a decir la verdad. Eso tiene un 50% de verdad, un 50% de invento. Sí. Porque lo que importa es el rating, porque el rating es billete. O sea, son negocios las novelas. Y en los noticiarios pues hay de todo, ¿sí? Hay sesgos, hay de todo, pero al final de los finales la gente común y corriente termina haciéndose sus propias opiniones. Sí. Mire, eso no es que los medios sean tan poderosos que lo que digan se vuelve realidad. Y hay de todo. Yo diría que la prensa en Colombia no es tan mala. No es tan buena, pero no es tan mala. Hoy mediáticamente, por ejemplo, en las redes sociales hay una campaña en contra de RCN, por ejemplo, que dicen no trague entero, no crean todo lo que dice porque las PAN no han nacido. Entonces yo digo, yo un estudiante, ¿cómo me entero en realidad de qué están diciendo? Sumando su propia experiencia, sus percepciones, lo que dicen los medios, y va haciendo un balance. Pero eso es así, eso es así. A veces se le da a los medios un poder que es superior al que tienen poder, pero el ciudadano al final se forma su propia opinión en un punto que es tal vez más cercano a la realidad. No, que ni muy ni tan pero le digo. No ha sido posible lograr acuerdos con la FARC ni con el Ejército de Liberación Nacional. Y se ha intentado. La FARC estuvieron en un proceso en el gobierno del doctor Belisario de Cancún. Proceso que se denominó con un eslogan: cese al fuego, tregua y paz. Y se firmó, y se llegó a la tregua, y luego se desbarató. Allí no participó el ELN, sí, el EPL. Después vino un proceso muy interesante que ustedes han estudiado mucho, de la Asamblea Nacional Constituyente. A raíz de eso surgieron unas conversaciones que se dieron primero en un sitio que se llama Cabo Norte, en Colombia, y luego en Caracas empezó un proceso de paz con la entonces denominada Coordinadora Guerrillera, FARC, ELN, EPL. Ahí entró por primera vez el ELN a discutir la posibilidad de paz. Se estuvo un año discutiendo un cese al fuego. Quiero reiterar sobre este particular: un año discutiendo un cese al fuego. No fue posible. Llegó una crisis que llevó el proceso a México. Y en México, la persona que fue designada por el presidente de entonces, César Gaviria, para que dirigiera los diálogos, que es la misma que estaba hablándoles a ustedes, propuso que se hiciera la negociación en medio del fuego. Eso que se ha venido discutiendo tanto ahora. Primero, no se pudo conseguir en un año, o sea, un cese al fuego bilateral. En segundo lugar, lo de discutir en medio del fuego fue un planteamiento desde las instituciones. Yo se la hice a la coordinadora guerrillera en nombre del gobierno y del establecimiento en general. No se pudo salir adelante, entre otras cosas, por esta circunstancia de no haber cese al fuego y de hostilidades. El EPL secuestró a un ministro. El ministro falleció estando en cautiverio y eso rompió los diálogos. Después se siguió discutiendo si paz o guerra. Posicionándonos en una triada Estado,
grupos insurgentes y comunidad, y teniendo en cuenta que la forma que llega toda esta información a la comunidad es a través de los medios de comunicación, me gustaría saber cómo considera usted que han influenciado, se han acercado los medios de comunicación a los procesos de paz y cómo está recibiendo la comunidad la transmisión de esta información que se da en la mesa serial, por ejemplo. Una preguntita, la triada era Estado, comunidad. Estado, comunidad y grupos insurgentes, por ejemplo. La comunidad tiene diferentes fuentes de donde se nutre su inteligencia y su voluntad. Y todos sabemos que voluntad e inteligencia es lo que produce una opinión. Entonces, el presidente Santos dice sí a la paz, porque es muy conveniente, y el presidente Uribe dice no, es que ese no es el camino, le están dando unas prerrogativas a los terroristas y le están entregando el país. Y están los medios de comunicación, evidentemente, como usted lo menciona. Muchos dicen que los medios de comunicación son el cuarto poder. Yo digo que son el poder, porque los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, viven inundándonos a nosotros de información, de opiniones, etc. Y ellos forman opinión. Y muchas veces la comunidad termina por entender lo que quieren los medios de comunicación que se transmitan. Pero los medios de comunicación tienen intereses, como la política. La política es una lucha de intereses. Entonces, en un medio como el nuestro, en donde los grupos económicos están tomando los medios de comunicación, realmente no son muy confiables. Tenemos grandes comunicadores, tenemos excelentes periodistas, técnicamente son extraordinarios, RCN, Caracol, Todelar, todos importantísimos. Y debemos sentirnos orgullosos porque han avanzado muchísimo. Pero uno no sabe si ese interés que tienen económico y político están incidiendo en la noticia. Entonces, me parece a mí que aquí hay una cosa muy importante, sobre todo en manos de ustedes, y son las redes sociales. Ahora cada quien no solamente puede poner un medio de opinión, sino cada quien se puede formar su propia opinión según a donde quieran consultar. A mí me parece que esa es una manera y una forma apropiada, en el sentido de que la comunidad se forme su propia opinión sobre el tema. Ahora, pienso, en esto hay que aplicar un poquitico la filosofía de Pambelé. ¿Ustedes recuerdan la Pambelé, no? Pero han escuchado de Pambelé, un famoso campeón de boxeo. Esas personas a veces le mandan unos mensajes extraordinarios. Yo recuerdo el de Maturana: a veces es mejor perder que ganar. No, como me dijo, perdiendo también se gana. Bueno, perdiendo también se gana. Higuita, cuando la Asamblea Nacional Constituyente se dio cuenta que Maturana iba a entrar en una de las listas, en la lista, por cierto, de Navarro, y le preguntaron: oiga, Higuita, ¿usted va a participar en la Asamblea Nacional Constituyente? Me dijo: no, esta vez no puedo, estoy muy ocupado, en la próxima. Bueno, pues así hay un mensaje que es el de Pambelé. Pambelé dijo: es mejor ser rico que pobre. Y estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Es mejor ser rico que pobre. Pues bien, yo pienso que es mejor la paz que la guerra. Yo pienso que es mejor la paz que la guerra. Yo creo que hay que partir de la premisa de que si tenemos paz, nos va mejor a todos.
ustedes podrían hacer una pregunta válida. ¿Qué es la paz? A ustedes les cabe esa pregunta en su cerebro. ¿Qué es la paz? Porque resulta que cuando ustedes nacieron, llevamos de esta última guerra como 40 años. Sin contar las guerras de ahí para atrás. Es que nosotros, desde que el señor Bolívar hizo la batalla de Boyacá, seguimos peleando, no ha habido un solo momento de tranquilidad. ¿Qué tal este país? Este país que vive, este país que siente, este país que trabaja, este país que tiene tantas cosas buenas, ¿qué tal? Si tiene la paz. Todo eso, no todo es bueno, pero todo eso bueno que ya tenemos, se logró en la guerra. Ustedes no saben qué es la paz. Hagamos un esfuerzo por conseguir la paz. ¿Qué opinas, doctor Rodrigo, sobre lo que está tan de moda últimamente de las narconovelas? El Capo, Los Tres Caínes, que es como la sensación Pablo Escobar. Mediático. Sí. Yo creo que es natural que se esté dando. Ese es el pensamiento que necesitan reproducir. Ese es todo el problema político ideológico. Necesitan reproducir. Con eso desnaturalizan la sociedad. Porque está sucediendo en la telenovela. Y el rating está disparado. El rating está disparado. Sí, claro. Pero está sucediendo en la telenovela, no está sucediendo en la realidad. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo vamos a luchar contra una cosa que es ficción? Porque lo que pasa ahí no es la verdad. ¿Cierto? Lo que pasa ahí no es la verdad. Pero es eso, es la manipulación de la ideología, la manipulación de la política, la manipulación de la verdad, que finalmente es quien sufre en una situación de estas. Pero todo tiene como razón el sistema financiero y económico del mundo en este momento. Todo, esa es la razón. Los medios. Lo que estamos viviendo. Los medios están entregados a los sectores financieros. Sí, para concluir, Rodrigo, me gustaría que nos dieras pues como una conclusión específicamente el arte. No, yo no. Es más, creo que no vamos a cumplir ningún papel el arte en estos procesos. Es más, creo que no lo estamos cumpliendo en ningún aspecto, porque la sociedad está tan desinteresada en el mundo del arte que no estamos cumpliendo ningún papel, ni el de la recreación, que sería el básico, fundamental y principal de por allá. Ni siquiera eso lo estamos cumpliendo. Nosotros hacemos mucha laraca porque aquí han venido 600.000 personas en los últimos no sé cuántos años y que hay obras nuestras que llevan 450 funciones, pero entonces dicen 450 funciones por 300 espectadores, pues por 3 son 120.000 espectadores en Medellín de una obra. Pero Medellín tiene 3,5 millones de habitantes, pues el área metropolitana. Eso quiere decir que es el menos del 1%, es el 0.4% de la población. Entonces no estamos ni siquiera cumpliendo papeles de importancia, al menos creo que se va a hacer en eso. Pienso que los medios están haciendo lo suyo, que creo que es la reelección de Santos, que es el más destacado de los cuadros de las multinacionales. O sea, cuando a mí me dicen, ¿y entonces cómo explica la contradicción con Uribe? Muy sencillo. Muy sencillo. Uribe no es un cuadro de las multinacionales. Se aprovechó de la situación de las multinacionales para lo propio. ¿Sí? Santos es un cuadro de las multinacionales. O sea, viene a hacer la tarea, entregar el territorio a las multinacionales mineras. Entonces, inclusive el acuerdo con las FARC. Esto tal vez será muy duro decirlo. De acuerdo con las FARC.
parece ser una imposición de los multinacionales. Porque, Como es otra Pacific Rubiales más. o cómo entramos con las FARC, ¿sí? ¿Cómo entramos con la gran minería a determinadas zonas del país? Es quítenos ese problemita de encima, ¿sí? Y Santos cumple la tarea. Santos es el cuadro más calificado que tienen las multinacionales y Estados Unidos en América Latina. El más calificado. Más calificado que el de Chile. Piñera, Sebastián Piñera. Ese también es el mismo calaña que Santos. Son los dos cuadros, pues, calificados. Entonces, esa es la contradicción con Uribe. Por eso es tan fuerte. Bueno. Porque Uribe se aprovechó de la situación de las multinacionales en el país. Pero para él y sus compinches. Santos no. Porque primero no lo necesita. ¿Sí? Y segundo le van a pagar.